lo que pude ver justamente en esa ruptura melancólica es esa disociación entre el sentido individual y el sentido de las instituciones. Hay una pérdida de influencia de las instituciones, y entonces las instituciones sociales que nos daban sentido o que pretendían administrar la totalidad del sentido, pues ya no lo pueden administrar, y el copyright del sentido ya no lo tiene una iglesia, vale decir una institución. Y eso es supremamente interesante, no solo para el catolicismo, sino para todas las instituciones sociales. Es en la medida en donde yo veo la gran extrapolación que uno puede hacer de la obra de Certeau, a partir de su experiencia en el catolicismo, hacia la sociedad entera. Y en esa medida, no hay otra institución donde nos podamos perder. Podríamos nosotros ser como Jean de la Vallee, efectivamente, en donde por todas partes nos perdemos, en todos los lugares y por todos lados, y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que lo interesante es que nos perdemos por todas partes, no hay una institución donde perdernos, donde sublimarnos, con quién casarnos hasta que la muerte nos separe, pero no nos hemos dado cuenta de ello. Entonces vivimos una dicotomía entre lo creíble y las creencias. Habitamos un creer en conflicto. Y respecto a lo que Alfonso está diciendo, me hace pensar en uno de los últimos textos, y creo que voy a hacer, como en la medida en que conversemos, voy a hacer giros oyesianos, por decirlo de alguna manera. Porque está haciendo un comercial porque Oye va a venir. Bueno, además lo vamos a traer, pues fue mi profesor y presidente de tesis y todas esas cosas. Ya lo hemos tenido aquí en Colombia, hemos tenido la fortuna de conversar con él, pero el comercial va hacia uno de los... Bueno, va a haber prácticamente 3 comerciales de 3 libros que les recomendaría de Marc Ogier. El tiempo en ruinas, con el que quiero que cerremos, luego vamos a ver un poco. También, por supuesto, la idea del no lugar, que en alguna medida nos habita, y por supuesto, ¿a dónde se fue el porvenir? Que es la pregunta que se hace en uno de sus últimos textos, ante ese problema del futuro. ¿A dónde se fue el porvenir? Y entonces estaríamos como entre historia y psicoanálisis, digamos entre histeria y psicoanálisis, entre ciencia y ficción, estando más del lado de la segunda, pero sin reconocerlo. Entonces me parece que epistemológicamente de Certeau nos da una posibilidad que es construir una epistemología completamente heterodoxa, una heterología, una heterotopía, si se quiere, que está por fuera de la universidad, indudablemente, o de los espacios dogmáticos académicos de las iglesias, y en esa medida, ante el crepúsculo de los dioses y la muerte de los hombres, ¿cómo salir de ese narcisismo? Hay algo que me parece importante, y es el entrecruzamiento, que es una perspectiva ya que nos pone problemas cuando nos enseñaron a hacer escrituras en ciencias sociales humanas, en donde nos impidieron decir yo. Entonces nos pusieron a hablar como el Papa. El Papa dice, nosotros observamos, creemos, establecemos, constatamos. O de la manera más aséptica, se dice, se observa, se cree, se establece, se concluye. Pero ¿quién diablos es el que concluye? ¿Quién es el que observamos? Pues yo. Entonces nos impidieron decir yo, y al impedirnos decir yo con esa asepsia un poco mimando las ciencias duras, que en el fondo no son así, porque es que ahí yo quiero aclarar que un biólogo puro, un físico, delira. Es que si nosotros pensamos en lo que son las estrellas, que muchas de ellas están allá y ya las vemos, pero de pronto ya no están, para que un físico logre hacer todas sus ecuaciones y sus elaboraciones, es poeta. Cuando uno piensa en Pierre-Gilles de Gennes y sus cátedras en el Colegio de Francia, es la cascada y la precipitación. Entonces, el que sería el Newton de nuestro tiempo, hablando de cascada y precipitación, con una poética extraordinaria, y obvio, con las ecuaciones y el rigor de su disciplina. Pero entonces a veces las ciencias sociales humanas mimamos de una manera desafortunada. Como no tenemos, entonces evidentemente nos sentíamos débiles y no reconocíamos nuestra debilidad. Entonces, claro, nos prohibieron decir yo, nos prohibieron confesar nuestros afectos en nuestros sujetos y temas de investigación. Y me parece que ahí ese acto, en su escritura de la historia, nos invita a confesar, a decir esos afectos, a no temer. Como decíamos, si somos carroña, pues somos eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero escríbalo. Y muy bonito, lo último que conversaba ayer Alfonso, y le cedo la palabra, en donde más o menos no escribamos en los inodoros, decimos en Colombia, sino caguemos en la escritura. Me parece que literalmente ahí, y literalmente lo señalo, hay una posibilidad de reescritura.
Entonces yo creo que en ese cómo salir del narcisismo, evidentemente hay unos elementos metodológicos que se pueden establecer y en autores que han usado, que se han servido de ese acto para problemáticas urbanas, para problemáticas de lo actual y lo cotidiano, lo vamos a ver, para problemáticas históricas, para problemáticas literarias, etcétera, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay como dos cosas que a mi juicio vuelven a la antropología muy clásica y muy sencilla y probablemente muy ingenua, inclusive a los primeros misioneros que sin saberlo eran etnólogos. Viajar, que es el caminar en la ciudad bajando del piso 110 de las Torres Gemelas, y que lo vemos en La invención de lo cotidiano, porque desde arriba de manera surplombante no se ven bien las cosas. Caminar en la ciudad y por supuesto trabajo de campo. Y trabajo de campo que uno ve de una manera tan grata, tan bien transcrita, tan reescrita, tan poéticamente escrita en La invención de lo cotidiano. Entonces, un trabajo de campo supremamente riguroso, y uno ve en todos los temas de Desertó, en Archivo, en La invención de lo cotidiano, en el lenguaje, bueno, en todos los temas que él abordó, un trabajo de campo minucioso y una escritura y un estilo de escritura que evidentemente nos invita a nosotros y nos interpela a ver cómo observamos y cómo estamos reescribiendo esa historia para salir de nuestro narcisismo, para salir de nuestra melancolía sin temer que somos narcisistas y sin temer que estamos atrapados en el narcisismo, porque eso es otra cosa, que es una paradoja que vivimos. Michel de Certeau visitaba constantemente el Brasil durante el periodo de la dictadura. Durante la dictadura le prohibieron la entrada a Brasil por su participación en movimientos contra la dictadura. Él se reía porque, como tenía 7 nombres, era una serie de nombres que tenía, dice que sacaba un pasaporte con otro nombre y podía volver a entrar a Brasil. Entonces le daba mucha risa que le prohibiera porque no se daba cuenta que era él el que entraba. Y una de las cuestiones fue escuchar las narraciones de la gente que fue torturada durante la dictadura. Era un tema que le interesaba mucho, el tema de la tortura y la persona torturada. Y la pregunta que se hacía es, ¿por qué el torturado era capaz de no delatar a sus compañeros? Y el interrogante es, ¿cómo era posible soportar la tortura y no delatar a esos compañeros? Y el elemento que él dice es la posibilidad de no delatarlos, es saber que ellos están respondiendo por ti, que ellos tienen confianza en ti, que tú confías en ellos, y es la fuerza que te da para no delatarlos. Diría la posibilidad de actuar en un mundo donde las instituciones no dan orientación estaría dada por esa posibilidad de aceptar que alguien cree en ti.